Muy buenas tardes, queridos y apreciados oyentes. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Diana Elizabeth Ramírez Criollo, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica del cuarto ciclo paralelo A, la materia de genética vegetal, lo cual está dirigida por el doctor Jorge Armijo Rivera. En este espacio vamos a tratar acerca de un artículo científico, lo cual versa en la identificación y análisis funcional del transportador de magnesio tipo CORAC MGT MRS2 en banano. A continuación vamos a hablar un poquito acerca del banano. El banano pertenece a la familia Musáceas. Es una planta herbácea perenne gigante con ribosomas cortos y tallos aparentes. El resultado de la unión de vainas foliares. Aproximadamente el banano es un árbol que mide entre 3.5 y 7.5 metros de altura, terminando con una corona de hojas. El fruto es alargado y carnoso y de piel verde cuando no es maduro y de color amarillo cuando está maduro. Su fruto mide entre 6 centímetros hasta 30 centímetros, dependiendo de su variedad. El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y tiene una importancia económica para muchos países en desarrollo. El banano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después de lo que es el arroz, el trigo y el maíz. Cabe recalcar que el banano es un alimento básico contribuyente para la seguridad alimentaria de millones de personas y en gran parte del mundo en desarrollo, y dada su comercialización de mercados locales, proporciona ingresos y empleos a las poblaciones rurales. También vamos a hablar un poquito acerca del magnesio. El magnesio juega un papel insustituible en el crecimiento y el desarrollo del banano. La principal función del magnesio es que en las hojas verdes forma un átomo central de clorofila. El magnesio también está involucrado en la síntesis de proteínas de los ácidos nucleicos y actúa como un elemento puente para la agregación de subunidades ribosómicas. También es un estabilizador. Además, el magnesio también participa directamente y aumenta la velocidad de las reacciones enzimáticas claves como la isotrosina linasa, ribulasa, biosfatasa, carbonilasa. También es un transportador de magnesio que existe en casi todos los organismos. Cabe recalcar que se han encontrado cuatro tipos de transportador de magnesio, que es el CORAC, MGTA, MGTB, MGTE, en bacterias. Entre ellos, la expresión MGTA, MGTB, MGTE fue inducida a condiciones de deficiencia de magnesio, mientras tanto que el CORA sirvió como un principal transportador de magnesio en condiciones normales. Los miembros de la familia CORA contienen un dominio de 2 menos TB de G por N, y sus canales de membranas funcionales están formados por oleómetros, que contienen 4 a 5 subunidades. En las levaduras, el sistema básico para mantener la homeostasis de las células de magnesio constan con 5 transportadores de magnesio pertenecientes a la superfamilia CORAC, entre ellos los genes ALR, ALR1, ALR2, se encuentran en la membrana plasmática, en donde la medida de la absorción de varios cationes divalentes incluye el magnesio. Tanto el MRS2 como el LPE10 se encuentran íntimamente en la mitocondria, donde cada uno desempeña un papel indispensable en la homeostasis. El magnesio de las células de la levadura y se encuentran en las membranas de las váculas, donde regulan el almacenamiento de las células de la levadura. A continuación, también en la parte superior podemos ver una célula de una levadura. En las plantas se realiza un amplio estudio de transportador de magnesio en arabitosis,
El nombre científico es Arabidopsis italiano, del arroz Orycta sativa, del maíz Sea maíz. Y los transportadores de la caña de azúcar, en este caso es Stonium, Sturium, y de la pera Pyrus boetrei, y del tomate Solanus licopérsico, en estas especies de las plantas. También se ha caracterizado recientemente y se han encontrado un total de 11 genes del transportador de magnesio en Arabidopsis, incluyendo 9 proteínas, y del transportador de magnesio 2 hipotéticas. En el otro caso, como es en el arroz, en el maíz y en la pera, en la caña de azúcar, encontramos el valor de 9, 12, 16 y 10 transportadores de magnesio. Los dos dominantes transmembranas TM estaban presentes en el transportador de magnesio de las plantas estudiadas hasta esta fecha. También el magnesio son identificados en las plantas, aunque existen ligeramente variaciones de algunos miembros, en este caso como es en el arroz y en el maíz. Además, también la diferencia de las secuencias que se ha detectado en los diversos patrones expresantes de genes del transportador del magnesio de las plantas. Por ejemplo, en Arabidopsis tenemos lo que es TATMGT7B, que solo se expresan las raíces y flores, mientras tanto que el ATMGT5 y el ATMRS2 se expresa en el polen de las primeras etapas del desarrollo floral, mientras tanto que el ATMGT9, el ATMRS2 se expresa abundantemente en el taplo. De manera similar también tenemos el OSMRS2 -5 del arroz, que se expresa en tejidos distintos y en las hojas de las banderas. Y como final tenemos lo que es el ORMRS2-8, que se expresa en todos los tejidos y raramente en las hojas. Mientras tanto que el PBRMGT4 de la pera se expresa en las hojas, y posterior a ello también el MGT16 se expresa únicamente en los pistilos. Además, la expresión del transferencia del magnesio en las plantas también se ve afectada al ritmo circadiano de la luz. Ya, como hemos mencionado, el banano Musa acuminata es un cultivo económico importante de las regiones tropicales, donde la acidificación del suelo es un gran problema. En este caso, en el campo de muchas plantaciones de banano, es ácido y con bajas capacidades de intercambio catiónico. Por lo tanto, el magnesio es altamente propenso a la lixiviación de los suelos, especialmente después de las fuertes lluvias de temporadas de lluvia. Las prácticas de fertilización desequilibradas agravan la posibilidad de la deficiencia de magnesio. Como resultado de la deficiencia de magnesio, es importante contribuyente a la reducción del rendimiento del banano. Por lo tanto, al mejorar la eficiencia de la utilización de magnesio en el banano, tiene un significado inmediato, un significado alto en este caso. Claramente decimos que los transportadores de magnesio juegan con un papel de vital importancia, ya que mantienen la nutrición de cada una de las plantas, y aunque la secuencia del genoma completa los cultivares de banano se han completado. El transportador de magnesio de los cultivares de bananos no son íntimamente muy estudiados, y su función son diferentes a otros. Ya, como materiales y métodos de este artículo tenemos análisis de origen de secuencias bioinformática. Las secuencias del genoma completo del banano enano, Musa acuminata, la secuencia de proteínas CORAC, MGT, MRS2. En la levadura se obtuvieron en el Centro Nacional de Información Biotecnológica.
Y las secuencias de las proteínas del transportador de arabidopsis italiana, arroz orita sábita y del maíz, sea maíz, se descargaron en el sitio web que es Pixonome, en el programa del Tabaltin, en el software Biodic del volumen 704 y se utilizó bajo el sistema de operativo Windows para obtener secuencias candidatas de proteínas transportadoras de magnesio en el banano, para los cuales los valores de estas se establecieron menos a 10. Las secuencias redundantes de eliminación manualmente, secuencias restantes de cada miembro candidato se sumó a la plataforma Plants, Smart y los servidores dominantes conservados. En este caso se detectaron aquellas proteínas que carecían del dominio fundamental y luego el TM en los miembros candidatos del MAMRS2 fue predicha en el programa de líneas Tanwans, pues, volumen 2. En este punto, el isométrico de la masa molecular, KDMA, de la proteína, se calcularon en el software Big On XM, volumen 2. Las secuencias proteínas del MAMRS2 se comprobaron mediante la alineación de secuencias múltiples del DMA-MNA, volumen 6, y contribuyó un árbol fitopatógico, utilizando los métodos de unión de vecinos programados MegaX. Su valor arranque se estableció entre 1000 en el archivo del árbol fitopatógeno de la salida fue graficada en el programa línea TOL. En la secuencia excedente de 2 kilobits de cada gen del MRMS2 se descargó y luego se analizó los servidores de PlanCAR y esto para predecir un elemento si es cis activo o componentes de interés que actúan en la visualización de utilización del Devon Tones. Como primero tenemos la preparación de muestras de análisis de expresa génica. Como primero tenemos las plántulas del cultivo del banano Bacchigiao Musa SPPAA Cavendish, se cultivaron en la arena del invernadero de la Universidad de Taiwán el 7 de junio del 29 de septiembre de 2018. Luego, como segundo punto, tenemos la utilización de soluciones nutritivas del online para tratar el control que contenía lo que es el magnesio sulfatado y la solución nutritiva fue reemplazada por el sulfato de potasio y el nitrato de potasio, el nitrato de amonio se utilizaron para mantener el mismo nivel de nitrógeno en este caso. Como cuarta tenemos que se aplicó también lo que es el fertilizante suministrado, que es 50%, 50 mililitros de solución nutritiva de cada maceta. También después de las 12 semanas de crecimiento de la planta, se recolectaron las raíces del pseudocario y bulbos y las hojas superiores y también las hojas inferiores. En este caso, inmediatamente congelados el líquido en nitrógeno almacenado en el 80% de grados centígrados hasta la extracción de su ARN. Como sexto tenemos que el ARN de cada muestra del tipo de tejido se extrajo con kit de ARNA Full Plants y su transcripción inversa a la realización de FlankSkin del DMA Dispen Super Mix y los cebadores diseñados del software Primer Frame que pusieron a encontrar en este caso. Se realizó también un PCR semi-cuantitativo para entender los patrones de relación de los genes de MARMS2 a los diferentes tejidos de un análisis del QRT o PCR, realizando las cuantificaciones de los niveles de expresión relativos de 5 tipos de tejidos vegetales
en respuesta a la deficiencia de magnesio en este caso. Ya. También vamos a hablar un poquito acerca de la clonación de genes y análisis de complementación fundamental de los genes MAMRS2. Se ampliaron 3 genes representativos en la subfamilia H, que son MAMRS2-1, E es MARS2-4 y F es MARMRS2-7, mediante el uso de cebradores, específicamente en el gen citado de la reacción endoplasmática y en ambos extremos. A continuación, también el producto del PCR se clonó en el vector PTRC99 a los clones positivos y cada gen confirmaron mediante secuencias de expresiones de complementación y se llevaron a cabo al aprobar 3 miembros, en este caso, que son el MAMRS2, eran capaces de transportar magnesio, mientras tanto el tipo salvaje 1997 sirvió como un control de mutantes, y el MM281, que tenía CORA MGTA y el gen MGTB, iniciaron con cada uno de ellos. Mientras tanto que la OD600 se midió cada 2 horas y detectaron una masa de crecimiento de bacterias mediante medios de líquidos. Ya. Como resultados obtendremos lo siguiente. Primero, la identificación del gen de la familia MRS2 en banano. Se obtuvo 10 supuestas secuencias transportadoras de magnesio del genoma del banano, usando las secuencias CORAC, MGT, MRS2 y Arabidopsis, arroz, maíz y levadura como supuestas consultas. Y los genos fueron nombrados de acuerdo a las nomenclaturas Arabidopsis y arroz. Ya, a continuación presentamos una tablita donde nos menciona que tenemos como podemos observar, tenemos las 10 secuencias y están ubicadas en cada uno de las células. En este caso, la primera secuencia tenemos que está ubicada en la célula de que es la membrana plasmática. Mientras tanto, la segunda es la membrana plasmática, la tercera es en el cloroplasto, la cuarta es en la membrana plasmática, la 5 en la membrana plasmática, la sexta en la membrana plasmática, y la séptima es en el citoesqueleto, mientras tanto que la octava es en la membrana plasmática, en la novena es en el citoesqueleto y la 10ª es en la membrana plasmática. Aquí obtendremos lo que son los resultados de la tabla, múltiples alineaciones de secuencias de proteínas del MG-MRS2 y la alineación de los que se realizó utilizando el software DANMAP y los residuos de los aminoácidos idénticos conservados con menos de 10, indicamente los colores de fondo oscuro, rojo, cereza, cian, respectivamente, que se indicó el motivo del GMN conservativo del dominante TM están subrayados. En este caso observamos los que están subrayados con color oscuro, rojizo, color cereza, color medio verde y color bastante oscuro, color azul intenso. También tenemos lo que es el análisis de los genes MRS2, MGT, de Arabidopsis, arroz y levaduras de plátano. El árbol fitopatógenos construyeron utilizando el transportador de magnesio del banano en Arabidopsis, arroz, maíz y levadura. Entre ellos, el transportador de magnesio de levadura se seleccionó como un grupo externo. Podemos aquí observar en la figura, y las proteínas de la familia
del transportador de magnesio vegetal se dividieron en 5 ramas. Cada rama contiene el número diferente de los miembros del transportador de magnesio, derivados de los diferentes especies de las plantas. Por cada especie, solo un miembro de la familia del transportador de magnesio se distribuyó respectivamente en una rama C, en la que se separó de otros transportadores de magnesio, lo que posibilita que indica un papel único de la proteína miembro. Los transportadores de magnesio más abundantes del banano se distribuyen en las ramas G y H, en este caso, como podemos observar en la imagen, y cada uno de los 3 miembros de cada grupo de similitud y de las secuencias de la especie que fue mayor entre otras especies. Aquí tenemos el árbol negro long, que influye en 10 proteínas de MARMS2 de plátano, 11 proteínas del MRS2 y MGT de Arabidopsis, 9 proteínas de MRS2, MGT de arroz y 12 proteínas de MRS2, MGT y de maíz y 5 proteínas lo que son de MRS2, MGT de levaduras. Y contribuyendo a estos mega X, en este caso tenemos la letra A, B, C, D, E, F, G, H, que los representan diferentes caldos de las familias MRS2, MGT y de las 5 especies que hemos nombrado. Ya. También está lo que son las relaciones filogenéticas, estructuras de genes y análisis de motivos de los miembros de la familia MAMRS2. En este caso está el árbol fitopatógeno y un análisis estructural de los 10 miembros de las proteínas MAMRS2 que observamos en la figura, y el banano mostró que la proteína de las mismas ramas tenía una estructura similar, pero esto se diferencia que cuando se compartían los miembros de diferentes ramas, por ejemplo, el MAMRS2 10 y el MARS2-1 y MARSM2-5 estaban en la misma rama, cuyo número de distribución de exones eran similares. Mientras tanto, el MRS2-6 y el MARMS2-4 estaban en las 2 ramas diferentes. Varían a muchos de los números de exones y posiciones. Para comprender esto mejor, se realizó un análisis del motivo para cada miembro del MAMRS2 y en estos resulta que indicaron la distribución de 10 motines mutativos en las proteínas del MAMRS2 y que existen motivos comunes como el motivo 1, 2, 3, 4 y 5, como podemos observar en la tabla, en todos los miembros de transportadores de magnesio. En particular, el motivo de esto es que los comunes, el motivo 1, 2, 3, 5, están todos los transportadores de magnesio, y mientras tanto que del 1 hasta el motivo 5, cerca del extremo 3, contienen una estructura fundamental que es el CORAC MRS2, y al mismo tiempo diferentes miembros contienen diferentes motivos. En este caso, como podemos observar allí, y tenemos las reacciones fitopatógenas de estructuras genéticas, análisis motivos y miembros de la familia MARSM2. En este caso, en el árbol fitopatógeno se construyó la utilización del método de Neubloch-Hodgkin con 1000 réplicas de arranque en el software Mega X. Luego se realizó la estructura del gen utilizando el programa GSDE y se utilizaron los programas MEME y también TBM, TOMS y la industria de los resultados del análisis del motivo, lo cual en los cuadros amarillos y las líneas negras representan los exones e intrones, respectivamente. Los cuadros azules indican las regiones traducidas, en este caso, y desde la región 5 hasta la 3 se pintó el motivo diferente de color diferente,
como en este caso es de color verde y color morado. También tenemos la localización cromosómica de duplicación de genes. La información de la posición del gen MAMRS2 para los cromosomas se obtuvieron el NAP-VIP de 10 genes, que en este caso es MAMRS2, y construyeron a 7 cromosomas de banano, 2 genes MAMRS2 y 2 cromosomas 4 y 5. Y el 11, mientras que entrando el cromosoma 1, 8, 9 y 10 contienen cada uno un solo gen de MAMRS2. Para completar el mecanismo de expansión de estos genes, el AMRS2. Se analizó también colonialmente cada uno a través del software, en este caso MCR Scan X, y los resultados fueron relevantes en este caso. Eventos de duplicación de los genes y sentidos de que se produjeron el total de 10 pares de relaciones y duplicación entre los genes MARS2 y 6 cromosomas. Se pudieron encontrar relación en la duplicación del Kaplan y no hubo evidencias de duplicación, mientras que en el MAMRS2 del mismo cromosomas en conjunto, los resultados indicaron que algunos de los MAMRS2 duplicados una vez que se podría ser responsables múltiples rondas y eventos de duplicación del genoma completo, en este caso. Como podemos observar en la figura, donde tenemos cada uno, de la localización de los cromosomas y la duplicación de los genes del MAMRS2 y del genoma del banano. El gen MAMRS2 se encuentra en los diferentes cromosomas. El número de cromosomas se encuentran en el exterior y de los diferentes colores representan los diferentes cromosomas. En este caso tenemos color verde, amarillo, azul, azul oscuro, verde intenso, blanco, color anaranjado, amarillo, rosado, un rojo, en este caso. El número de cromosomas que muestran al interior son los cromosomas, cada uno de diferentes colores. En la región del gris y el colonial del genoma de banano resalta lo que es la colonialidad de los genes MAMRS2 y resalta las líneas rojas en este caso. La penetración de los elementos que actúan en el cis en la región promotora de los genes MAMRS2. En este tanto tenemos que la transcripción de los genes de las familias MAMRS2 en banano se seleccionó una región promotora, agua de arriba y aproximadamente de 2 kilovatios. En los genes MGT se envió en el sitio web PlanCam y su análisis de las regiones fundamentales en la visualización del Stone en hiligo. Entonces, las regiones promotoras del gen MAMRS2 contienen elementos que actúan el cis a las respuestas de la luz. En este caso, el ritmo circadiano, la hipotermia, respuestas de defensa de estrés, fitopatoferomonas y entre otras. Algunos elementos que actúan en el cis, como los elementos de la respuesta a la luz, en este caso, eran comunes en las regiones promotoras de todos los miembros del gen MAMRS2, mientras tanto que otros estaban resistidos a la determinación del MAMRS2. En este caso tenemos el ejemplo como son las respuestas a ritmos circadianos en la que se encuentra en la región promotora del MAMRS2 y elementos de la respuesta de defensas. Al revés de cada uno de las regiones promotoras del MAMRS2, 9, y los resultados sugieren que el transportador del magnesio, en este caso, es un proceso de regulación de la luz y algunos de MAMRS2 de los genes también podrían participar en otros procesos biológicos relacionados con el MG durante el crecimiento y el desarrollo del banano.
En este cuadrito observamos los diferentes colores representando los elementos que actúan en el CIS de las diferentes funciones. Ya, tenemos también lo que es completación y funcionamiento, funciones del genes MAMRS2. Se basa en el análisis fitopatógeno, que se clonan las secuencias de 3 genes, en este caso MRSM2 y MAMRS2-1, MAMRS2-4 y MAMRS2-7. Las 3 ramas de los diferentes H, E y F, como podemos observar en la figura, y sus regiones codifican ampliamente los subloclonaron del PTRS99A y en análisis funcional utilizando mutualismos de MM281 de Solanium tuberansus y el control positivo S. En este caso. Por lo contrario, los controles negativos del MM281 y MM281 transformación de PTRS99 vacían apenas que podían crecer en el medio de magnesio inferior a 10 miligramos de materia y en los 3 genes que MAMRS2, MAMRS2-1, MAMRS2-4 y MAMRS-7 se transfieren a AM281 respectivamente. Ya. Y su crecimiento se restauró, en este caso que contenían bajos niveles de magnesio. Indican que los miembros de MAMRS2 codifican los transformadores de magnesio. En este caso, aquí podemos observar en la figura cada uno de los transportadores y de los genes. Y las tablas también podemos observar, en lo cual que MA1927 era del tipo salvaje y se usó como un control positivo, mientras tanto que el MM218 y el MM211 transformaron a un tipo de PCR99A. Vacían y se usan como el control negativo en la figura número A. Y verifican la función de medios sólidos mínimos del nitrógeno y contienen en este caso 20, 10, 5, 2, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 1 en esta. La bacteria que se influenció secuencialmente 10 veces a la izquierda y a la derecha de B. Las curvas de crecimiento, en este caso, como podemos observar, se realizaron mediante el líquido de nitrógeno mínimo que contenía sulfato de amonio. Y en este caso 0.5, 0.1 en la densidad de las células controladas, en este caso. Y también los datos fueron un gran promedio en que los 3 se expandieron independientemente en los diferentes iconos de la figura que representamos en este caso. En los 3 repeticiones, en estas 3 repeticiones. Ya. También vamos a hablar un poquito acerca de la expresión del gen del MAMRS2 en diferentes tejidos de banano. Para la dilucir aún más la función de los genes del MAMRS2 del banano se midió con su expresión de diferentes tejidos de las plántulas y al cultivar el banano Bacilliao Musa spp AA Cavendish mediante las réplicas de PCR son semicuantitativas representativas que el MA2BUE sirvió como un gen de referencia. En este caso, los resultados mostraron que todos los genes del MAMRS2 podían expresarse, pero sus patrones que de la expresión diferentes notables, por ejemplo, en este caso, la expresión del MAMRS2 solo se detectó en el corno de a pocas abundancias del marcado contraste del MAMRS2-1 y MAMRS2-4.
y también en el MAMRS2-8 y MAMRS2 y se expresaron constitutivamente, aunque su expresión difirió ligeramente desde la raíz, desde el pseudotallo, corno y de las hojas. Mostramos en cada una de las figuras las 10 repeticiones que tenemos y con el gen cada uno, que podemos observar aquí. Ya. También es acerca de la expresión del gen MAMRS2 bajo la deficiencia de magnesio. En este caso, fue la deficiencia de magnesio. El análisis de expresión genética también se llevó a cabo mediante el PCR, que son de 5 tejidos. En este caso son las hojas superiores, las hojas inferiores, el pseudotallo, el corno y la raíz. Las plántulas de banano en condiciones normales y de deficiencia de magnesio, de acuerdo a los resultados que obtendremos aquí en la tabla, vemos que los genes MAMRS2 de la parte superior de la hoja y de la parte inferior de la hoja, del pseudotallo, el corno y de la raíz, fueron comparación con los controles cuando se privó del magnesio, en este caso en el MAMRS2-1 y el MAMRS2-10, respectivamente, con las presiones reguladoras bajo todo el tejido aprobado. Mientras tanto que el MAMRS2-5 y el MAMRS2 se regularizaron al azar de las hojas, del pseudotallo, de las partes del corno. El patrón de expresión contraste de los diferentes genes transformadores del magnesio, en este caso entre los diferentes tejidos bajos, mediante el magnesio, indicaron que los genes probablemente no están involucrados en la absorción del transporte de magnesio, sino más bien participan en la asignación de magnesio en diferentes tejidos. Ya, en esta tablita pues, observamos el nivel de expresión relativa del gen del MRS2, diferentes tejidos de las plántulas del Bacilliao, bajo la deficiencia de magnesio. En este caso, el valor bajo las condiciones normales del crecimiento del control del magnesio indicó que el nivel de expresión relativo bajo las condiciones de esta en ausencia de iconos de magnesio UL, LL, PS, C y R representan una hoja superior, en este caso, como tenemos ahí, y también en la inferior del pseudotallo como las raíces respectivamente. Aquí podemos observar cada uno de los iconos de magnesio en este tanso. Aquí podemos en la tabla de acá abajo y la parte de acá arriba son los índices. Y como tendremos ustedes aquí. Como discusiones tenemos que el magnesio es un elemento nutritivo esencial para el crecimiento y el desarrollo de las plantas y lo de los genes. El transportador del magnesio desempeña un papel indispensable en la absorción del transporte de magnesio en las plantas modelo, como Arabidopsis, arroz, maíz, y los genes transportadores de magnesio han sido objeto de amplios estudios. Recientemente también se ha analizado fundamentalmente en tomate, en peras y en caña de azúcar. Sin embargo, se sabe que pocos de estos genes en banano es un cultivo, ya que es un cultivo tropical y no existe mucha información de esto. Y con alta biomasa, en que se vulnera la deficiencia de magnesio en el campo.